En octubre de 2025, la humanidad creyó estar a punto de desentrañar el misterio de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás identificado que atraviesa nuestro sistema solar. Durante meses, sondas y telescopios en Marte se habían preparado para observarlo de cerca con la esperanza de que este encuentro revelara su verdadera naturaleza. Desde la Tierra, el cometa ya se acercaba al Sol, a punto de desaparecer en su resplandor. Pero Marte se encontraba en una posición ideal. Misiones como Mars Express y ExoMars, ESA, Marte Reconocimiento Orbiter, NASA, e incluso el rover Perseverance, estaba a punto de capturar datos sin precedentes. Entre el 1 y el 7 de octubre, el objeto pasaría a tan solo 29 millones de kilómetros del planeta, una distancia 20 veces menor que la observada por el Hubble meses antes. La expectación era inmensa. Sería la mejor oportunidad, quizás la única, de estudiar a un visitante interestelar tan de cerca. Sin embargo, las imágenes y lecturas obtenidas sorprendieron y asustaron a la comunidad científica. A medida que el Atlas 3I se acercaba, Marte comenzó a mostrar señales extrañas: terremotos, pulsos electromagnéticos y variaciones en su campo energético. Los instrumentos de la misión InSight registraron vibraciones que no se asemejaban a temblores naturales. Ocurrieron en sincronía con intensas ráfagas de interferencia electromagnética procedentes del espacio. El patrón se evidenció rápidamente. 3I Atlas estaba envuelto en una gigantesca burbuja de plasma, una envoltura magnética de decenas de miles de kilómetros de diámetro que pulsaba como si albergara un reactor viviente en su interior. Marte, antes silencioso e inerte, pareció reaccionar al paso del visitante, como si algo profundo, latente durante mucho tiempo bajo su superficie, se hubiera despertado. Al atravesar Marte, este campo cargado inyectó energía pura directamente en la corteza. El resultado no fue un desplazamiento tectónico titánico, sino temblores causados por la tensión electromagnética. Marte no temblaba desde dentro, sino por una fuerza externa que lo oprimía. El puño invisible del Atlas 3I. Entonces, el planeta pareció respirar de nuevo. Los respiraderos volcánicos, extintos hacía tiempo, comenzaron a liberar sutiles columnas de dióxido de azufre, como si antiguos canales subterráneos se hubieran abierto por la corriente eléctrica que recorría las rocas. Los físicos de plasma compararon el fenómeno con las auroras terrestres, pero no se trataba de un espectáculo de luz inofensivo. En Marte, la energía cargada era tan violenta que hacía temblar el suelo. Y entonces llegó la tormenta. Normalmente, las tormentas de polvo marcianas tardan semanas en formarse. Pero esta llegó en cuestión de horas. Una descarga de partículas cargadas impactó la atmósfera superior, desestabilizándola instantáneamente. Los instrumentos de MAVEN se descontrolaron, registrando picos de ionización miles de veces superiores a lo normal. Cada ráfaga estaba perfectamente sincronizada con los pulsos emitidos por la envoltura de plasma de 3I Atlas al rozar la frágil magnetosfera marciana. El efecto fue devastador. Una pared de polvo de 400 kilómetros de altura se elevó a lo largo del ecuador, extendiéndose hasta que, en menos de 6 horas, un tercio del planeta quedó cubierto por una neblina roja. Por encima de todo, el campo magnético debilitado de Marte se ha hundido en un caos absoluto, con lecturas tan violentas que normalmente solo se ven cerca de púlsares o magnetares, nunca en un mundo muerto. Y cada pulso coincidía exactamente con el ritmo de las emisiones del Atlas 3I. No solo pasaba cerca de Marte, sino que interactuaba con él. La perturbación no se limitó a la superficie marciana. Afectó a todas las naves espaciales que orbitaban el planeta. Nave espacial MAVEN, diseñada para estudiar la tenue atmósfera marciana, se vio repentinamente inundada de ruido electromagnético. La violenta tormenta a su alrededor y las sobretensiones magnéticas en su superficie provocaron la saturación de sus sensores de plasma. Los datos que previamente fluían de forma constante comenzaron a llegar en fragmentos corruptos, perdiéndose paquetes enteros. Gas traza de ExoMars. El orbitador también tuvo dificultades para mantenerse estable.
La densa neblina de la tormenta confundió sus sensores estelares, obligando a la sonda a entrar repetidamente en modo seguro. Sus espectrómetros, diseñados para detectar gases sutiles, solo mostraron estática, mientras que la atmósfera brillaba bajo una tormenta de iones. Incluso Marte Reconocimiento, el Orbiter, el más confiable de todos, falló. Su potente cámara, que había grabado Marte con detalle durante casi 2 décadas, comenzó a enviar solo rayas blancas y ruido. En medio de una transmisión, la sonda se reinició automáticamente. Una medida de seguridad contra sobretensiones que sus sistemas nunca antes habían experimentado. En los centros de control de Pasadena, Darmstadt y Pekín, los ingenieros observaron pantallas llenas de estática y silencio durante 6 largas horas. Marte había desaparecido de la vista humana. Todos los satélites, todas las sondas, todos los ojos artificiales que orbitaban el planeta rojo habían quedado cegados. Y sin embargo, un único rover resistió. Allí, en la superficie, lejos de las interferencias más intensas, protegido por el polvo y la distancia, Perseverance mantuvo sus sensores activos. Sus circuitos silbaron, su antena tembló, pero no falló. Y en ese breve intervalo de caos, cuando todas las demás máquinas estaban en silencio, alzó su cámara al cielo. A través de la tormenta y la interferencia, Perseverance capturó una sola fotografía, una imagen diferente a todo lo que la humanidad había visto jamás. Al principio parecía insignificante, una mancha plateada contra el cielo rojo marciano. Pero al aplicar el modo infrarrojo, empezaron a surgir formas. La superficie del Atlas 3I no era irregular, como cabría esperar de un cometa. Era lisa, brillaba como metal bajo el sol, reflejando la luz uniformemente a kilómetros de distancia, y no era aleatorio. Las áreas reflectantes formaban patrones, crestas y líneas rectas, paralelas y continuas. Algunas se intersectaban en ángulos rectos, formando cuadrículas geométricas. Otras se curvaban formando mosaicos hexagonales, como un panal metálico. Ningún proceso natural genera tal geometría. No fue casualidad, fue diseño. Entonces surgió el misterio de la cola luminosa. Cuando se avistó por primera vez 3I Atlas, en el límite del sistema solar, su resplandor tenía un inusual tono amarillento rojizo. Muchos pensaron que era polvo que reflejaba la luz solar, pero el espectrómetro del Hubble reveló una historia diferente. Las longitudes de onda no coincidían con las de los gases típicos de un cometa. Algo inusual ardía en su coma. A medida que el objeto se acercaba al Sol, su brillo cambió. El amarillo se desvaneció, dando paso a una capa verde intenso. Los instrumentos en la Tierra y en observatorios espaciales detectaron fuertes líneas de níquel ionizado y otros metales pesados, algo imposible en condiciones naturales. La única explicación plausible, algo dentro del Atlas, estaba calentando e ionizando estos átomos, atrapándolos en una burbuja de plasma controlada. Durante meses, el resplandor verde se mantuvo constante, casi como una nave espacial en constante movimiento. Pero cerca de Marte, todo cambió de nuevo. El verde dio paso a un amarillo rojizo, más brillante y más intenso que antes. Las sondas en órbita y el espectrómetro de Perseverance confirmaron. No se trataba de un cambio estético, sino energético. El plasma había entrado en un estado de mayor potencia. Y el momento coincidió con un nuevo fenómeno, un aumento de velocidad. Cuando el Hubble rastreó el Atlas 3I en julio, este viajaba a unos 60 kilómetros por segundo, rápido pero natural. En octubre, las sondas en Marte lo midieron a casi 72 kilómetros por segundo. Un aumento de velocidad de 10 kilómetros por segundo para un objeto con miles de millones de toneladas de masa no es casualidad. La aceleración fue suave y deliberada, no el temblor caótico de un cuerpo liberando gas. Y entonces llegó el descubrimiento más extraño de todos. Al pasar el 3I Atlas por Marte, los radiotelescopios terrestres comenzaron a captar un pulso repetitivo proveniente de su dirección.
un latido constante cada 0,003 segundos, tan regular como el de una máquina. Para Avi Loeb, de Harvard, esto era más que extraño, era familiar. Casi 50 años antes, en la noche del 15 de agosto de 1977, el telescopio Big Ear en Ohio había captado una señal estrecha en la frecuencia del hidrógeno. Duró 2 segundos, tan intensos que el astrónomo Jerry Ehman escribió a mano en el registro impreso una sola palabra: «Guau». Esa señal se convirtió en leyenda, lo más cercano a una prueba de contacto extraterrestre. Y luego desapareció. Pero cuando Loeb trazó la trayectoria de 3I Atlas en el tiempo, surgió el vínculo. El 12 de agosto de 1977, tan solo 3 días antes de la señal «Guau», 3I Atlas habría estado a unas 600 unidades astronómicas de la Tierra, aproximadamente a 3 días luz de distancia, y en ese preciso instante, su posición en el cielo coincidió con la misma región de donde provenía la señal, con un margen de 9 grados. La potencia también coincidía. Durante el sobrevuelo de Marte del Atlas 3I, ocurrió algo extraordinario. Las mediciones detectaron emisiones de energía cercanas a los 10 gigavatios, un nivel comparable al de reactores nucleares completos y muy superior al que cualquier fenómeno natural podría generar. La similitud con la famosa señal «Guau», captada décadas antes, reavivó las antiguas sospechas de un origen extraterrestre. Las opiniones están divididas. Algunos científicos creen que 3I Atlas es una sonda enviada por otra civilización para estudiar sistemas planetarios. Otros la ven como una máquina autónoma que recorre las estrellas en busca de mundos habitables. Otros la consideran algo más peligroso, un arma interestelar o una nave durmiente diseñada para silenciar sistemas solares enteros. Los temores aumentaron cuando un pulso electromagnético atravesó Marte y también se registró en la Tierra. Antenas y magnetómetros captaron fluctuaciones sincronizadas, lo que sugería que el fenómeno se propagaba a millones de kilómetros. Los científicos advirtieron que un pulso más intenso podría afectar a los satélites, las comunicaciones e incluso a las redes eléctricas terrestres. Mientras tanto, prevalecía el silencio oficial. La NASA se limitó a afirmar que los análisis estaban en curso, y la ESA solo mencionó estudios adicionales. Sin embargo, documentos filtrados revelaron que las agencias de defensa de EU, Europa y China ya estaban trabajando en planes de contingencia. Obtener nuevos datos se volvió cada vez más difícil. Cada vez que se abría una nueva ventana de observación, las tormentas y las perturbaciones magnéticas en Marte interrumpían las transmisiones. Teniendo en cuenta todo esto, solo quedan preguntas. ¿Es el Atlas 3I una simple reliquia cósmica o algo mucho más consciente y peligroso?